política y vamos a dedicarnos un poco a esta situación de la política. Recuerdan ustedes, seguramente lo vieron también en repercusiones hoy. Ayer no se pusieron de acuerdo ni oficialismo ni oposición en la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que subyace a estos enfrentamientos de la polarización política? La reforma judicial. Vamos a analizar este tema con Carlos Rívolo, que es fiscal federal. Fiscal, buenas noches y gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿usted evalúa importante el tratamiento de la reforma judicial en estos momentos de la Argentina? Yo lo que evalúo importante es pensar una reforma judicial y no me cabe la menor duda que tenemos que llevar una reforma adelante. 37 años de democracia continua nos hacen pensar que la justicia tiene una enorme deuda en muchísimos terrenos con todos nosotros. O sea, yo también soy parte de la ciudadanía, con lo cual, pero específicamente de lo que se trata hoy y concretamente es de la justicia federal. Entonces, este plan mal llamado desde nuestro punto de vista de reforma no viene precisamente a reformar absolutamente nada en temas de la justicia federal. Es un plan que atrasa en términos de lo que se pretende incluso para la justicia federal. Es un poquito técnico de explicar, pero voy a tratar de ser lo más didáctico y lo más breve posible. Para los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires, si nosotros le habláramos a un chico hoy, es un chico que es nativo digital. Digo chicos porque estoy hablando de gente de 15, 14 años. La ciudad de Buenos Aires es nativa judicial en términos penales, en un código que pone las cosas así de claro y a ningún porteño le llama la atención. El fiscal tiene la carga de la investigación con la prueba y formula la acusación. El defensor hace lo que tiene que hacer y la persona más relevante de todo este sistema, que es el juez, ocupa. Punto. Dice, epa, pero esto es lo que sucede en todos lados. No. En la justicia federal lo que sucedía es que el juez antes investigaba. Entonces, ya desde un punto de vista psicológico de un trabajo que se le lleva al juez de investigación y se le explica y se le dice que Rívolo es malo y que Rívolo hace esto y Rívolo hace lo otro, ese mismo juez que investiga después tiene que balancear si el fiscal tiene razón o el defensor, pero viene con su cabeza llena de las malas ideas de lo que le dijeron de esta persona, X, Rívolo, que tenía estos temas. Este sistema que tienen los porteños, que se llama acusatorio, que casi todas las provincias del país lo tienen, la justicia federal viene completamente atrasada. Para explicar un poquito más, cuando quisimos modernizar la justicia federal en el año 92, diciendo introducimos a la justicia federal el sistema oral, ese juez que investiga siguió estando. Y el código que adoptamos, que llamábamos un código moderno, era el Código de Córdoba de los años 30, con lo cual la justicia federal siempre viene con el bozal colocado en términos de retraso de una investigación mucho más ágil, como es la que hay en muchas provincias y en la ciudad de Buenos Aires. A ver, a no engañarse. Los casos son mucho más complejos en materia de corrupción, en materia de investigación en términos de tragedias, contaminación ambiental. Por suerte hace mucho tiempo que no tenemos ningún tema vinculado con terrorismo, pero bueno, los temas pero suelen también tocan ser esas áreas, como más comprometidas. Obvio, con lo cual lo que tiene que pasar es, y aparte tenemos en esto la discusión de quien alcance la procuración, es que la política criminal en términos de delitos federales tiene que tener una dinámica muy fuerte, muy ágil en materia de cómo está armado el sistema. Si esto, a lo que se dio llamar una reforma, después si a ustedes les interesa, podría enseñarle algunos números. Por favor. Lo que está haciendo es superpoblar de jueces, cuando lo que necesito son más fiscales, simplemente señalar en la ciudad de Buenos Aires. Hay 40 fiscalías y una especializada en cibercrimen y 30 juzgados. Una proporción que todavía necesitaría un poco más de fiscales y este es el proyecto que tiene la ciudad. Pero en la provincia de Buenos Aires hay 619, 620 fiscalías, tiene el sistema acusatorio y apenas unos 300 jueces.
lo que introdujo inicialmente esta reforma que pasó el Ejecutivo, que ya pasó el Senado, y al margen de lo que se colocó durante esos 15 minutos tremendos en términos de tribunales, lo que se hizo es hiperinflacionar de jueces al sistema. Esto viene para atrás. Bueno, vamos a ir por partes, sí, Nico. Sí, doctor, ¿cómo le va? Le quería preguntar... ¿Qué tal, Nicolás? Buenas noches. Buenas noches. Le quería preguntar primero por el sistema acusatorio que empezó a aplicarse a nivel federal en algunas provincias y que uno ve esta reforma como que desconoce el sistema acusatorio que debería llegar, si mal no recuerdo, a la Ciudad de Buenos Aires aproximadamente en agosto del año que viene, dando los plazos dispuestos en un principio. Evidentemente, más allá de ese desconocimiento, quería preguntarle cómo cayó esto en la asociación, entre sus colegas. ¿Fueron consultados por el Poder Ejecutivo antes de enviar tremenda reforma? Empiezo por atrás y no fuimos consultados nosotros, tampoco la Asociación de Magistrados que nuclea a la mayoría de jueces nacionales y federales del país. Y ha sido una pena. Y nosotros intentamos esto de manera inoficiosa y también oficialmente remitiendo una nota y decir, a ver, queremos estar en esto, de la misma forma en la cual con el gobierno anterior habíamos discutido en algunos aspectos con el ministro Garabano vinculado a lo que era el mapa judicial y la distribución y los tiempos en los cuales esto llevaba. ¿Por qué? A ver, en mi caso particularmente, yo tengo 25 años de fiscal federal y tengo casi 38 dentro de la justicia, y como mi caso, muchísimos más creemos que podemos aportar, no la verdad, pero podemos aportar realmente una serie de acontecimientos que podrían agilizar. Esto claramente fue no tenido en cuenta. En términos, a ver, reales, Nicolás, hay palabras en el sistema acusatorio para que la gente lo entienda. Primero, la proporción es 3 fiscales y un juez. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que hay cantidad de casos que el fiscal tiene que preparar con todo lo que implica prueba, delito, pericia, etcétera, etcétera, para un día golpearle la puerta a un juez que nada sabe del tema, nada, no se le puede informar. Se acabó lo que yo decía al juez de instrucción y le tienen una audiencia oral que explicar el caso y pedir o una prisión preventiva o una medida cautelar que prohíba la salida del país, que se haga de los bienes de la persona para asegurarlo por el delito que está seguro que va a probar, o una prueba, o tiene que pedir una medida que rompa una garantía constitucional, una tomada de un teléfono o un allanamiento. Entonces, la cantidad de casos que hay necesitan, y no es un capricho este 3-1, sino que es un estudio proveniente de Alemania, de Europa, de los países que tienen este tipo de sistemas acusatorios, donde vos tenés una mayor cantidad de fiscales. No te olvides que este sistema además tiene una parte bastante sabia, que es la resolución alternativa de los conflictos. Hay mucho conflicto que no se toma por lo que se llama un principio de oportunidad, esto es, en este momento no se puede investigar, o porque no tengo los elementos de prueba suficiente, o hay conciliaciones. Sí, y se evita llegar a un juicio que puede generar mayor cúmulo de trabajo. Ahora, ¿qué pasa con los jueces naturales, no? Porque se ha dicho que se duplicaban los juzgados, pero las secretarías se mantenían. O sea, el secretario se lleva la causa, pero me cambia el juez. A ver, las causas van a quedar con los juzgados que ya están establecidos. El gran problema que vos tenés ahí es que ese secretario va a ir a trabajar con un juez subrogante. Una vez más para que se entienda. ¿Qué es un juez subrogante? Es un juez que ya está nombrado y que va a subrogar, a reemplazar, va en lugar de alguien que se va de vacaciones, que renunció, pero de un lugar ya establecido. No se ponen subrogantes en juzgados nuevos. Esto está prohibido por la Corte. ¿Por qué? Porque una de las cosas que el sistema de justicia tiene que reformar es la forma de elección de los jueces, de los fiscales y de los defensores, en la injerencia que tiene la política en lo mismo.
en los mismos, eso quise decir. Con lo cual, si vos pones un juez subrogante concursando con una cierta expectativa laboral de llegar a ese juzgado, y en un ratito te voy a hacer desaparecer la palabra juzgado, es obvio, ha sucedido, entra en sospecha la posible manipulación de esa persona. Y esto denosta el servicio de justicia y esto denosta la política de alguna manera. ¿Por qué te quiero hacer desaparecer la palabra juzgado? Porque en el sistema acusatorio no existen más los juzgados. Existe el colegio de jueces. Te lo significo en un ejemplo. Llego yo a la mañana con mi caso y no sé qué juez me va a tocar. Me van a sortear, me van a habilitar la sala y voy a ir con un juez que conoce derecho, que conoce procedimiento, que conoce al derecho de fondo, pero no sabe qué le voy a presentar y que va a tener que decidir en ese momento. Y no es el juez del juzgado 1, es el juez que estaba de turno con una serie de colegas en un colegio de jueces y que le dicen, doctor Luca, hoy le toca ir a trabajar a tal sala, con el doctor Rívolo le va a llevar unos casos. Y los casos se van a ir abriendo de a uno, como lo ves en audiencias orales. El cambio cultural es muy fuerte para todos. Para los fiscales, hacerte cargo de la investigación en términos completos te hace pensar desde el día 1 al final que tenés sustancia suficiente para llegar al juicio. Una vez más, esta reforma que se propuse no piensa en esto. Está pensando en la superpoblación de los jueces. Hay lugares donde deja fiscalías y ahora te voy a ejemplificar, contra mucho menos jueces, y además lo que se amplía en algún lugar, en ciertas y determinadas provincias, son ciertos y determinados juzgados que no se ha sabido cómo se llega a esta condición sin reconocer un mapa judicial o una petición anterior. Fiscal. Juzgado. Sí. Fiscal, vamos a seguir con las preguntas que hay un montón. Sí, Giselle. Sí, ¿qué tal, doctor? Para el caso de lo llevo a la otra pata de esta movida, que es la ampliación de la Corte. Ahí en ese caso se formó un consejo de expertos para que den su opinión. Mis preguntas son las siguientes. ¿Es necesaria la ampliación de la Corte? ¿Por qué el gobierno quiere hacerlo? Y en todo caso, ¿qué opina de la inclusión en ese consejo del abogado defensor de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi? Yo creo que la Corte no hay que modificarla, creo que por lo menos en mi caso lo he dicho en varias oportunidades. Me parece que la Corte hay que hacer otras cosas, hay que trabajar sobre plazos en los cuales hay que resolver, más allá de que la Corte es el último tribunal en términos judicial de todo el país, pero acá también hay que destacar ciertas y determinadas cosas. Ojo que las Cortes de la Ciudad de Buenos Aires y las Cortes provinciales también son la última palabra en mucha materia, en derecho público provincial, por ejemplo, o de la Ciudad de Buenos Aires. Mientras no haya un conflicto constitucional, la Corte no interviene. Con lo cual, vos tenés una Corte hoy llena de casos, pero con un paradigma maravilloso. Más del 50% de las apelaciones son del propio Estado Nacional, a quien la Corte ya le ha dicho, mire, no apele más en materia previsional, porque no tiene ningún tipo de sentido. ¿Qué es lo que sucede? El fallo de la Corte derrama sobre todo el resto de los tribunales, pero no hay una ley del precedente en la Argentina que necesitaríamos como que nos dijera, cuando la Corte dice algo, ya listo, esto no puede volverse a repetir, salvo que las circunstancias varíen. En muchas materias sí se aplican. La tenencia de estupefacientes para consumo personal no llega más a la Corte, todos los tribunales liquidan esta consideración en la primera instancia. No pasa esto. Segundo, en parte de lo que vos me señalabas, la Corte creo que no hay que ampliarla, la Corte no debe ampliarse, la Corte no debe ser más objeto de manipulación en ese tenor, y yo creo que ha sido realmente un error el ingreso del doctor Carlos Beraldi, sobre el cual ustedes han escuchado ya que todos hemos hablado porque ha trabajado en proyectos procesales, es alguien a quien es un gran contrincante en términos de
defensa, fiscalía. Yo básicamente, no quiero decir lo he padecido, pero es muy bueno en términos de planteo. No me parece lo mejor en términos de darle a ese consejo consultivo una transparencia absoluta sobre lo que se está buscando. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque una de las cosas que hay que tener en cuenta y que ese consejo consultivo puede tocar está vinculado a lo que se llama el recurso extraordinario. Trato una vez más de explicarle a la gente porque si no es muy aburrido. La Corte tiene un recurso ordinario. Si un embajador comete un delito, si hay una extradición de un extranjero, la Corte se llega en grado de apelación hasta la Corte. La Corte ordinariamente toca ese caso porque como hay extranjeros, la Corte dice yo me hago cargo de resolverlo por las relaciones entre países. Hay un recurso extraordinario. Se llega cuando hay un conflicto constitucional y además, no solamente esto, sino que cuando hay una arbitrariedad en una sentencia, por ejemplo. La Corte recibe millones de recursos extraordinarios, a los cuales no presta la atención a muchísimos y solo toma algunos pocos casos. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que tratar de poner un plazo a esto. No me cabe absolutamente la menor duda. ¿Cómo engancha con Cristina eso y con la defensa de Cristina? A ver, ahí voy. Si el recurso extraordinario, que sea el que he aplicado la actual vicepresidenta, en términos de imputaciones que tiene, en la Corte todavía se encuentran sin resolver, sinceramente que esto sea materia de discusión por parte de su abogado defensor, llama la atención. ¿Pero por qué llama la atención? No por las calidades profesionales del doctor Veraldi, sino porque el doctor Veraldi además tiene un deber de fidelidad para con su cliente. Difícilmente podría... Claro, es parte interesada. Difícilmente podría en lo dogmático decir algo que no le convendría. Hasta estaría mal hacia su cliente. Con lo cual, estas son las condiciones que uno hace complicado. Y ese consejo consultivo, además, tiene para resolver sobre cuestiones de Ministerio Público de la Defensa y Ministerio Público Fiscal, lo cual ese es otro punto, pero bastante más álgido a discutir. Ahora, con lo doctor, que tiene que ver con la presencia del Procurador General. Yo lo escucho, ¿no? Y usted menciona que esta reforma judicial no traería una aceleración en términos de la duración de los juicios. Lo escucho y usted menciona que no traería tampoco la transparencia de esta justicia que constantemente está sospechada por sus vínculos con la política. Lo escucho y dice que no es necesario reformular la Corte. ¿Cuál es el objetivo entonces del proyecto? A ver, yo voy a esquivar, pero completamente te voy a esquivar la pregunta desde el punto de vista político porque trato de responderlo desde lo técnico. Soy presidente de una asociación de fiscales y además soy fiscal, con lo cual, si bien reconozco que somos la voz política de los fiscales, lo hacemos en términos técnicos. Dejo para la política la oportunidad, dejo para la política el gasto, dejo para la política la ultraintención que podía tener esto. ¿Qué te digo en términos técnicos? No sirve. ¿Por qué? Y déjame que te dé este ejemplo. Si en la ciudad de Buenos Aires... Disculpe, antes de que me lo dé. Me llama la atención porque ya hace años todo el arco político coincide en la necesidad de una reforma judicial para hacerla más transparente, para hacerla más ágil. Y ahora que llega una reforma judicial, los expertos dicen que no sirve. Decepciona un poco. ¿La propusimos nosotros? No. ¿Fuimos consultados? No. ¿Nos podemos hacer cargo de esto que no es una reforma judicial? No. Si no, como hemos sido en alguna otra oportunidad con algún proyecto, nos sentamos y lo defendemos y damos la cuestión desde el punto de vista dogmático. A ver, para ser extremadamente claro, los fiscales no somos ni oficialistas ni opositores. Y el fiscal que es oficialista o es opositor, que se dedica a otra cuestión. Claro. Hay otros dos poderes más para trabajar. Con lo cual, este es el punto. Pero déjame que te termine de dar este ejemplo que es bastante llamativo. Ciudad de Buenos Aires. Se juntan las competencias. Penal económico y criminal y correccional. Cuando hoy la especialidad en cualquier sentido es lo que prima desde la universidad. Pero aparte de esto, vas a tener 46 jueces federales y 35 fiscales. Esos 35 fiscales se van a hacer, si hoy se aplicara, a cargo
de 11.000 casos entre criminal y correccional y penal económico. Entiendo. ¿Sabes cuántos casos es para cada uno? 338 casos al año. Nada. Claro. Vamos a tener una capacidad ociosa monumental para 3,5 millones de personas. Y un presupuesto bastante amplio. Doctor, lo tengo que dejar, pero la verdad le agradezco mucho su análisis y la participación en el programa. No, yo les agradezco a ustedes y que tengan una muy buena noche. Buenas noches a usted. Dice qué pasa en el Congreso, faltan votos igual, ¿eh? En diputados lo tiene trabado. Sí, bueno, viene para largo porque necesita 11 votos, van a ser, mientras negocian y tratan de conseguir esos votos el Frente de Todos, van a invitar a como a 60 participantes que van a exponer en las comisiones para demostrar que se consulta, jueces, juristas, abogados. Mientras tanto, lo que va a hacer el Frente de Todos es tratar de atar la reforma judicial al presupuesto que ya el gobierno anunció que va a mandar, como dice la ley, el 15 de septiembre al Congreso. ¿Qué significa que lo va a atar? Bueno, significa algo que es un clásico del Congreso, este toma y daca que se da históricamente. Es decir, es probable que incluyan en el presupuesto reclamos de fondos o de obras públicas de los gobernadores propios o de otros partidos o alguno suelto, para que a cambio de que se lo incluyan en el presupuesto y le envíen esos votos, tengan el voto para la reforma judicial. Por eso va a ser largo el debate, hay que prestar atención, también en el Senado se incorporaron varios cargos y varias cámaras de apelaciones para muchas provincias, hay que ver esas provincias después qué hacen, también en la Cámara de Diputados. Va a ser un debate Vamos a seguir entonces largo. hablando del tema. Les veníamos hablando de las realidades, ¿no? La realidad médica, el testimonio de la fatiga que tienen, en este caso, los terapistas en todo el país. Hablamos de la realidad política, donde en los enfrentamientos en la grieta, lo más importante, lo que subyace es la reforma judicial, pero hablamos también de la economía, de la necesidad de la producción en la Argentina para poner en marcha la economía. Facu. Así es, y hoy el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en el Día de la Industria, estuvo con los industriales, con distintos referentes de la UIA, obviamente estuvo ahí Miguel Acevedo, el presidente de esa institución, y aprovechó a mostrar algunos de los números o medidas de este famoso paquete de 60 medidas, orientado principalmente a las pymes. En resumen, para que la gente lo entienda, no hay mucho que ofrecer. No habló de impuestos, no hay rebajas de impuestos, sí de una línea de créditos para las pymes a tasas subsidiadas, algo que se escucha desde siempre. Me vas a tener que esperar más o menos un año quizás, y ahí vemos si efectivamente las pymes recibieron esos famosos... Que no sea que pase como las medidas de la cuarentena, ¿no? De la pandemia, claro. No me salía la palabra, donde todos iban corriendo a pedir un crédito que después no se lo daban. Exactamente, porque es un número muy grandilocuente, pero en la práctica hay que ver cómo se ejecuta, del mismo modo que algunas inversiones, por ejemplo, en parques industriales o la creación de una especie de sistema de banco de desarrollo para administrar todos estos créditos. Anuncios por ahora. Por ahora solo anuncios. Y proyectos. Yo tenía uno de mis mentores, Chiche Helblum, que me decía, los proyectos, Diana, no me los traigas, porque los proyectos si no se concretan, no son nada. Todavía no se concretan, es palabrerío. Tráeme otro tema. Bueno, le mando un beso enorme a Chiche Helblum, que lo adoro. Llegamos al final del programa. Otro día más aquí en Hoy Nos Toca, analizando toda la información. Mañana nos reencontramos 20:30, primero con las noticias y después a las 22 hacemos Hoy Nos Toca. Chau.